Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un grato honor hacerles llegar un cordial saludo a la distancia, esperando que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a tratar el tema número 5, que titula La acentuación en la elaboración de textos, sentidos y significados. Este tema está muy ligado a las reglas generales de acentuación que a lo mejor ustedes ya han llevado en algún momento de los cursos anteriores. Sin embargo, aquí vamos a llevar estas reglas de manera más sencilla para que esto quede entendido y comprendido a cabalidad y no tengan dificultades en los próximos años al momento de trabajar ya, por ejemplo, textos como ensayos, como monografías o como proyectos, ¿no? Esa es la idea de conocer o trabajar las reglas generales de acentuación. Muy bien, pónganse cómodos y vamos a empezar con este nuevo tema. Comencemos por definir qué es la acentuación y de qué se trata este tema. Las palabras en el idioma español tienen una sílaba llamada tónica, que es la que al pronunciarla suena más fuerte. Las otras que acompañan a esta sílaba tónica se llaman sílabas átonas, porque su intensidad de voz es menor que la tónica. En algunas ocasiones, la vocal de la sílaba tónica se marca mediante un signo ortográfico que se coloca en la parte superior de esta. Este signo que se coloca se denomina tilde o acento ortográfico. Muy bien, todas las palabras en el idioma español, absolutamente todas, tienen o están compuestas por sílabas, ¿ok? Y dentro de las sílabas o las palabras o las sílabas que componen una palabra, siempre va a existir una sílaba tónica, siempre. La sílaba tónica siempre va a ser aquella donde cae la mayor intensidad de voz, mientras que las demás sílabas que conforman esa palabra serán llamadas átonas. Es lo que vamos a ver a continuación en algunos ejemplos. Ejemplos de sílabas tónicas y sílabas átonas. Por ejemplo, aquí tienen la palabra autoevaluación. Esta palabra, como ustedes pueden verificar, tiene 6 sílabas. Esta palabra tiene 6 sílabas, ¿ok? Pero de estas 6 sílabas, solo una es tónica y las demás van a ser átonas. Entonces, en la sílaba donde recaiga la mayor intensidad de voz, esa será la tónica. Si ustedes hacen la verificación, descubrirán que en esta palabra la mayor intensidad cae en ción, en la última sílaba. Por lo tanto, esa sílaba es tónica. Las otras 5 sílabas que conforman la palabra autoevaluación son átonas. ¿Cómo te das cuenta de la intensidad? Así. Autoevaluación. Donde haya mayor fuerza, donde haya mayor intensidad, donde haya mayor resonancia, esa será la sílaba tónica. Ejemplo 2. Obsequio. 3 sílabas. Esta palabra tiene 3 sílabas. La mayor intensidad está en la penúltima sílaba, ¿no? Esto siempre contando de izquierda a derecha. Está en la penúltima sílaba, entonces esa es la vocal, o perdón, la sílaba tónica. Las otras dos son átonas. 3. Bondad. Esta palabra tiene 2 sílabas. La mayor intensidad cae en la última sílaba. Por lo tanto, esa es la sílaba tónica y la otra será átona. 4. Pájaros. Esta palabra tiene 3 sílabas. La mayor intensidad está en esa sílaba marcada con color verde. Por lo tanto, esa es la sílaba tónica y las demás serán átonas. Lleva tilde porque es una palabra de tipo esdrújula. Por lo tanto, se debe colocar tilde. Número 5. Cohete. Esta palabra tiene 3 sílabas. La mayor intensidad cae en E,
esta sílaba sería la antepenúltima. Por lo tanto, esta sílaba es tónica, las otras dos son átonas. Bien, con estos ejemplos ustedes han podido darse cuenta que las sílabas en una palabra, las sílabas que conforman una palabra, pueden dividirse de dos categorías, tónicas y átonas. Toda palabra siempre va a tener una sola sílaba tónica y es en la que cae la mayor intensidad de voz o la mayor fuerza de voz. Las demás van a llamarse sílabas átonas. Clasificación de las palabras según las reglas generales de acentuación. Según las reglas generales de acentuación en español, nuestras palabras se clasifican en palabras agudas. En algunas bibliografías, en algunas fuentes bibliográficas, ustedes van a encontrarse también que a estas palabras se las conoce como oxítonas. 2. Palabras graves o llanas. En algunas otras fuentes bibliográficas vamos a encontrarnos que a estas palabras también se las conoce como paroxítonas. Número 3. Palabras esdrújulas, también conocidas como proparoxítonas. Y número 4. Palabras sobreesdrújulas. Según las reglas generales de acentuación, todas las palabras en el idioma español se clasifican en estas 4 categorías. Veamos entonces la primera clasificación. Se trata de las palabras agudas. Son agudas las palabras cuya sílaba tónica recae sobre la última sílaba, contando siempre de izquierda a derecha, y llevan tilde solo aquellas palabras que acaban en vocal o en consonante N o en consonante S. Esa es la regla que se aplica a las palabras agudas. Ahora veamos algunos ejemplos. Dentro de las palabras agudas nos vamos a encontrar agudas con tilde y agudas sin tilde. Sin embargo, ya sea que lleve tilde o sea que no lleve tilde, siempre contando de izquierda a derecha, como indica la flecha en la imagen, la intensidad de la voz caerá en la última sílaba. Veamos los ejemplos. Ventarrón. Esta palabra tiene 3 sílabas. La mayor intensidad cae en la última sílaba. Si esta sílaba termina en N, S o vocal, debe llevar tilde. En este caso termina en N, por eso se coloca tilde. Segundo ejemplo, comió. Esta palabra tiene 2 sílabas. La mayor intensidad cae en la última sílaba, contando siempre de izquierda a derecha. Termina en vocal, por lo tanto lleva tilde sobre la O. Estrés. Esta palabra también tiene 2 sílabas. La mayor intensidad cae en la última sílaba, contando de izquierda a derecha, y termina en S, por lo tanto lleva tilde sobre la E. Colibrí es una palabra de 3 sílabas. La mayor intensidad cae en la última sílaba. Como termina en vocal, debo atildar, debo ponerle una tilde. Violín es una palabra de 2 sílabas. Contando de izquierda a derecha, la mayor intensidad cae en la última sílaba. Termina en consonante N. Por lo tanto, la regla dice que debo ponerle tilde. Interés es una palabra de 3 sílabas. Contando de izquierda a derecha, la mayor intensidad cae en la última sílaba. Si termina en S, la regla dice que debo colocarle tilde. Entonces, aquí podemos verificar estos ejemplos de palabras agudas con tilde. Ahora veamos algunas agudas sin tilde. Amabilidad. Esta palabra tiene 5 sílabas. La mayor intensidad cae en la última sílaba, contando de izquierda a derecha. Por lo tanto, como no termina ni en N, ni en S, ni en vocal,
no debo colocarle tilde. Esa es la regla que se aplica a las palabras agudas. Segundo ejemplo. Espiritual es una palabra de 4 sílabas. La mayor intensidad cae en la última sílaba contando de izquierda a derecha. Como no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, no debo colocarle tilde según las reglas que se aplican a las palabras agudas. Aquí hay otro ejemplo. Complot es una palabra de 2 sílabas. La mayor intensidad cae en la última sílaba, por lo tanto, como no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, no debo colocarle tilde. Amor es una palabra de 2 sílabas. La mayor intensidad está en la última sílaba, contando siempre de izquierda a derecha. Como no termina en N, ni en S, ni en vocal, no debo colocarle tilde. General es una palabra de 3 sílabas. La mayor intensidad está en la última sílaba. Si no termina en N, S o vocal, no debo colocarle tilde. Y la última palabra a analizar es infeliz. Infeliz es una palabra de 3 sílabas. No termina en N, ni en S, ni en vocal, por lo tanto no debo colocarle tilde. Sin embargo, es una palabra aguda. Bien, ahí están los ejemplos de palabras agudas. Ya podemos aquí verificar entonces que existen palabras agudas con tilde y palabras agudas sin tilde. Sin embargo, de manera general, las agudas siempre van a llevar la mayor intensidad de voz en la última sílaba, contando siempre de izquierda a derecha. Número 2. Palabras graves o llanas. Son aquellas palabras cuya sílaba tónica recae sobre la penúltima sílaba, contando siempre de izquierda a derecha, y llevan tilde cuando no acaban en vocal o en consonante N o en consonante S. En estos casos no se aplica la tilde. Veamos ahora algunos ejemplos de palabras graves. No se olviden que las palabras graves siempre van a llevar la mayor intensidad de voz en la penúltima sílaba, contando de izquierda a derecha. De igual manera, existen palabras graves con tilde y palabras graves sin tilde. Veamos algunos ejemplos de las palabras graves con tilde. Ejemplo 1. Cadáver. Esta palabra tiene 3 sílabas. Contando de izquierda a derecha, la mayor intensidad de voz cae en la penúltima sílaba. Y como no termina en N o S o vocal, debo colocarle tilde. Esa es la regla que persigue a las palabras graves. Otro ejemplo. Azúcar es otra palabra de 3 sílabas. La mayor intensidad cae en la penúltima sílaba, contando de izquierda a derecha. Y como no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, sino más bien en otra consonante, debo colocarle tilde. Aquí hay otra palabra. Trébol. Trébol es una palabra de 2 sílabas. La mayor intensidad cae en la penúltima sílaba. Como no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, sino más bien en otra consonante, en este caso la L, debo colocarle tilde. Aquí hay otra palabra, arcángel. Arcángel es una palabra de 3 sílabas. La mayor intensidad recae en la penúltima sílaba, contando de izquierda a derecha. Y como no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, sino más bien en otra consonante, en este caso la L, debo colocarle tilde. Portátil es otra palabra de 3 sílabas. La mayor intensidad cae en la penúltima sílaba y como termina en otra consonante que no es ni N ni S, debo colocarle tilde. Fénix es otra palabra de 2 sílabas con la mayor intensidad en la penúltima sílaba, contando de izquierda a derecha. Como no termina esta palabra ni en N, ni en S, ni en vocal, debo colocarle tilde. Entonces,
La regla de las palabras graves es colocarle tilde siempre que la mayor intensidad caiga en la penúltima sílaba contando de izquierda a derecha y la palabra no termine ni en consonante N, ni en consonante S, ni en vocal. Solo en esos casos debo colocar tilde. Veamos ahora ejemplos de palabras graves sin tilde. Lechuga. Lechuga es una palabra en la que la mayor intensidad de la voz recae en la penúltima sílaba contando de izquierda a derecha. Pero como esta palabra termina en vocal, no debo colocarle tilde. Entonces esta es una palabra grave sin tilde. Abanico. Abanico es una palabra de 4 sílabas. La mayor intensidad recae sobre la penúltima sílaba contando de izquierda a derecha. Pero como termina en vocal, esta palabra no debo atildarla. Manzana. Manzana es una palabra de 3 sílabas. La mayor intensidad recae sobre la penúltima sílaba. Sin embargo, esta palabra termina en vocal A, por lo tanto no debo colocarle tilde. Virgen. Virgen es una palabra de 2 sílabas. La mayor intensidad recae sobre la penúltima sílaba, contando de izquierda a derecha. Como termina en consonante N, no puedo colocarle tilde. Sacerdote es una palabra de 4 sílabas. La mayor intensidad recae sobre la penúltima sílaba contando de izquierda a derecha. Sin embargo, como termina en vocal, no puedo colocarle tilde. Pero la palabra sigue siendo de tipo grave sin tilde. Elefante es otra palabra de 4 sílabas. Recae la mayor intensidad de voz en la penúltima sílaba contando de izquierda a derecha. Pero como termina en en vocal E, no puedo colocarle tilde. Sin embargo, sigue siendo una palabra grave. Entonces, estas son algunos ejemplos de palabras graves. Ya acabamos de ver entonces que existen palabras graves con tilde y palabras graves sin tilde. Sin embargo, cualquiera sea el caso, las palabras graves siempre van a llevar la mayor intensidad de voz en la penúltima sílaba contando de izquierda a derecha. Número 3. Veamos ahora las palabras esdrújulas. Son aquellas palabras cuya sílaba tónica recae sobre la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. Esa es una de las características principales de las palabras esdrújulas. Veamos entonces a continuación algunos ejemplos de palabras esdrújulas. Recuerden que estas palabras tienen la mayor intensidad de voz, la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, contando siempre de izquierda a derecha. Veamos algunos ejemplos. Médico. Médico es una palabra de 3 sílabas. La mayor intensidad cae en la antepenúltima sílaba contando de izquierda a derecha. Por lo tanto, debe atildarse siempre. Recuerden que las esdrújulas se atildan siempre. Máquina. Máquina es una palabra de 3 sílabas. La mayor intensidad recae en la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, debe atildarse. Romántico. Romántico es una palabra de 4 sílabas. La mayor intensidad recae en la antepenúltima sílaba contando de izquierda a derecha. Por lo tanto, debe colocarse le tilde. Relámpago. Relámpago es una palabra de 4 sílabas. Contando de izquierda a derecha, la mayor intensidad recae en la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, se le debe colocar tilde. Recuerden una vez más que las esdrújulas reciben tilde siempre. Kilómetro. Otra palabra de 4 sílabas. La mayor intensidad de voz recae en la antepenúltima sílaba.
contando siempre de izquierda a derecha. Por lo tanto, se le debe colocar tilde. Estúpido es una palabra de 4 sílabas. La mayor intensidad de la voz recae en la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, se le debe colocar tilde. Fantástico. Fantástico es una palabra de 4 sílabas. Por lo tanto, la mayor intensidad de voz recae en la antepenúltima sílaba. Al ser así, se le debe colocar tilde porque es una palabra esdrújula. Recuerden que las palabras esdrújulas siempre llevan tilde sin importar la terminación final de la palabra. En otras palabras, se le debe contar siempre de izquierda a derecha y si la voz o la mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba, siempre va a ser una esdrújula y se le debe colocar tilde. Número 4. Palabras sobreesdrújulas. Son aquellas palabras cuya sílaba tónica recae sobre la sílaba anterior a la antepenúltima. También se puede decir que son sobreesdrújulas todas aquellas palabras que van a recibir la mayor intensidad de voz en las sílabas que le continúan o que le siguen a la anterior a la antepenúltima. ¿Ok? Veamos ahora algunos ejemplos. Ejemplos de palabras sobreesdrújulas. No se olviden que se analiza siempre las sílabas de izquierda a derecha. Las palabras sobreesdrújulas van a llevar tilde siempre y cuando la mayor fuerza de voz recaiga antes de la antepenúltima sílaba. Veamos algunos ejemplos. Júramelo. Júramelo es una palabra de 4 sílabas. La mayor intensidad de voz está en la sílaba antes de la antepenúltima. Por lo tanto, es una sobreesdrújula y se le debe colocar tilde. Lógicamente. Lógicamente es una palabra de 5 sílabas. La mayor intensidad de voz recae en una sílaba que está después de la sílaba que se clasifica como antes de la antepenúltima. Recuerden que después de las sílabas que le continúan a aquella que se clasifica como antes de la antepenúltima, siempre se va a llamar sobreesdrújula y se le debe colocar tilde. Íntimamente. Íntimamente es una palabra de 5 sílabas. Igual, la mayor intensidad de voz recae en una sílaba que le sigue a la que se clasifica como antes de la antepenúltima. Por lo tanto, se le debe colocar tilde y es una sobreesdrújula. Repítaselo. Repítaselo es una palabra de 5 sílabas. La mayor intensidad de voz recae en la sílaba clasificada como antes de la antepenúltima. Por lo tanto, se le debe colocar tilde. Únicamente. Únicamente es una palabra que tiene 5 sílabas. La mayor intensidad de voz recae en una sílaba que continúa o que le sigue a la sílaba que se la conoce o se la clasifica como antes de la antepenúltima, por lo tanto lleva tilde. Quítamelo. Quítamelo es una palabra de 4 sílabas y la mayor fuerza de voz recae en esa sílaba que se conoce como antes de la antepenúltima. Y si la fuerza de voz recae en esa sílaba, entonces es una sobreesdrújula y se debe atildar. Entonces, aquí podemos ver una variedad de ejemplos de palabras sobreesdrújulas. Recuerden, la regla básica para tildar las sobreesdrújulas es que se deben contar las sílabas siempre de izquierda a derecha. Y cuando la mayor fuerza de voz recaiga en la sílaba que se conoce como antes de la antepenúltima, debe colocársele tilde. Recuerden también que si hay sílabas que le siguen a esa que se clasifica como antes de la antepenúltima y la mayor fuerza de voz cae en esas, también se las debe atildar porque las sobreesdrújulas
de alguna manera alcanzan ese margen también. ¿Listo? Esas son las palabras sobre esdrújulas entonces. Muy bien, ese ha sido todo el tema por hoy. Espero que las reglas generales de acentuación en el idioma español hayan quedado claras y que el tema sea de provecho y beneficio para ustedes. Eso ha sido todo conmigo. Espero que tengan excelentes días y conmigo será hasta una próxima oportunidad.